Incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame está totalmente apagado. Tras 15 horas de lucha contra las llamas, dijo este martes un portavoz de los bomberos de París. El incendio está totalmente apagado y los servicios de emergencia están estudiando el movimiento de las estructuras y extinguiendo los residuos humeantes, explicó Gabriel Plus, portavoz de los bomberos de la capital francesa. El trabajo durante la noche fue controlar el fuego para que no se reactivase, indicó el viceministro del Interior frente al edificio, Laurent Núñez. Ahora que el riesgo de incendio pasó, el trabajo ahora sobre el edificio, cómo resistirá la estructura. Ahora que el riesgo de incendio pasó, el trabajo ahora es sobre el edificio, cómo resistirá la estructura. Con ayuda de una grúa, expertos inspeccionan los daños en la catedral. Los expertos analizan la fachada ennegrecida de la icónica catedral para establecer los próximos pasos para salvar lo que queda tras el devastador incendio que destruyó gran parte del edificio de casi 900 años de antigüedad. Lo que quedó en pie fue la ennegrecida estructura del monumento inmortalizado por Víctor Hugo en una novela en 1831. Los dos emblemáticos campanarios de 69 metros de altura del templo seguían intactos y estaban atestados de especialistas y arquitectos que evaluaban el estado de edificio desde primera hora de la mañana. La aguja y la cubierta de la catedral han desaparecido. Las autoridades consideran que el fuego se debió a un accidente, posiblemente como resultado de las labores de restauración que se llevaban a cabo en el lugar. Y para hablar de la Catedral de Notre Dame, está con nosotros esta mañana la directora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, la arquitecta Alejandra Moreno Peña. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra. Si usted estuviera ahí en Notre Dame ahorita en este momento, ¿qué sería lo primero que verificaría, que viera, que inspeccionaría? Bueno, Dios mío, yo no soy restauradora, no, soy historiadora. Creo que vería, lo que va a quedar ahorita es la piedra, ¿verdad? O sea, sí. El edificio es lo que queda. Yo creo que lo que se pierde es la techumbre de madera, porque así se construía en la Edad Media. Las catedrales góticas son una estructura de piedra y después el techo de madera. El techo era de madera. Ajá, ¿De madera de 1200? Ajá, sí, bueno, de hecho creo que ya había sufrido, o sea, ya había tenido algunas restauraciones, pero según yo sí era el techo original. La aguja no era original, se restauró, se reconstruyó más o menos a mitad del siglo XIX. Hubo muchos interés en la restauración de monumentos históricos a mitad del siglo XIX, y después, claro, de las guerras mundiales en el siglo XX también ha habido mucho interés en esto. ¿De 1200 Ajá. qué sí es? ¿Qué sí es de 1200? Toda la estructura principal, sí. Los rosetones, ¿verdad? Los portales, las torres. Todo eso sí es original, es piedra. Se construía en piedra, por eso ha durado tanto tiempo. O sea, de hecho, los monumentos más antiguos en el mundo de la prehistoria son los de piedra, son los que más tienen duración, ¿no? Ahora, el mundo se conmocionó por este incendio porque arquitectónicamente, históricamente y para la religión representa un monumento. ¿Por qué para supuesto. Para el arte es un monumento emblemático, una estructura emblemática? Es la belleza del arte, ¿no? Que representa más que un documento histórico. Es como que ahí se suman todo lo que existía en un momento determinado en la historia. Podemos analizar a partir de una pintura, de una escultura y en este caso de un edificio, las relaciones políticas, la economía, la sociedad, como de hecho toda la ciudad de París participó en la construcción de esta catedral porque era su orgullo, ¿no? Entonces, por eso es el valor. Ahorita es patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO. Entonces realmente es la herencia que les estamos dejando pues a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo era París en 1200 cuando se construyó? Era una ciudad. Ahorita, en aquel momento también el Papa había huido de Italia y estaba en Francia, era la capital
era una ciudad bastante importante. En aquel entonces también todas las ciudades francesas querían competir por tener la iglesia más alta, sí. ¿no? Hay que recordar que desde que se acercaba uno a la ciudad y si ya alcanzaba a ver las torres, pues digo, era lo más emocionante, ¿no? Para la gente, era lo que representaba su identidad, ¿no? Sí, el Papa estaba en 1200 ahí en París. En Francia, él puso la primera piedra, fue la comisión del obispo. De hecho, sí se saben, ahorita no traigo los nombres de los arquitectos, pero en aquel entonces, en general en la Edad Media, lo que se conoce es el nombre del obispo que ponía el dinero, ¿verdad? Y bueno, mucha sí. gente también, incluso el rey puso dinero para construir la catedral. Entonces, era un trabajo de toda una comunidad. Ahora no era una construcción que durara 2 años o 3, ¿no? No, por supuesto que no, duró casi 2 siglos, ¿no? O sea, 200 años en construirla. Así es, en construirla. 200 años. Y se puede ver, de hecho, o sea, tú ves el detalle de cada una de las esculturas que forman parte de la decoración, que están adosadas a los muros, pegadas a los muros. O sea, sí representa el esfuerzo de todos los gremios, ¿verdad? De los que hacían los vitrales, la carpintería, los constructores, los albañiles, etcétera. Todos 200 años para construir la Catedral de Notre Dame. Así es. 200 años. Hace casi Arte gótico, años. ¿Qué es el arte gótico? El arte gótico, bueno, es un arte representativo de la Edad Media. La gente muchas veces tenemos todavía esta mala idea de que el gótico, bueno, porque decimos ciudad gótica, ¿verdad? Sí. Cuando pensamos en las películas de Batman y es toda obscuridad, y era lo contrario. Lo que se quiso en ese entonces era permitir que la luz entrara hacia los templos, hacia el interior de los templos, porque la luz siempre ha representado la presencia de Dios, y realmente cuando tú entras a una catedral gótica es un lugar muy espiritual. O sea, los diferentes colores de los vitrales hacen que se sienta un ambiente diferente. Creo que más importante también ahorita de Notre Dame es que aunque es un monumento histórico, está vivo. O sea, todavía sigue teniendo la misma función, el mismo propósito de oficiar las misas. De hecho, ves filas de gente de todos los países del mundo que ahí llegan a tener un momento de paz, de espiritualidad, de conexión con Dios. Yo creo que eso es muy importante. Hay misas en todos los idiomas. Sí. Y sí, cuando entras te piden permanecer en silencio, cosa que no en todas, tristemente, pues, porque ya no hay a lo mejor tantos católicos en el mundo, ¿verdad? Que no todas, ya las iglesias, muchas han cambiado incluso de función. Esta sigue siendo viva y yo creo que va a seguir. De hecho, había mucho interés en la conservación, pues, de esta iglesia y ya tenía tiempo trabajándose en eso. Sí, tardaron 200 años en construir Notre Dame, en 1200. ¿Cuánto tardará la reconstrucción? Alejandra Moreno Peña, directora de la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey. Pues mira, yo creo que ahorita ya hay algunas personas, incluso, bueno, franceses, ¿verdad?, que están ofreciendo ahora sí muchos recursos para financiar la reconstrucción. Yo creo que con la tecnología que tenemos ahora puede realizarse en, no sé, muchos menos tiempo. Puede ser más rápido. Años, claro que sí. Sí. Ajá, aunque quizás, por supuesto, pues tendrá que verse el detalle. O sea, ¿hay un edificio que se le parezca en el mundo? Sí, la Catedral de Notre Dame, que es de Nuestra Señora, o sea, es una catedral dedicada a la Virgen María. De hecho, había en cada ciudad de Francia. Y Notre Dame en París, bueno, era la más importante porque era la capital, pero no era ni la más grande, incluso muchas veces dicen que ni la más bonita. O sea, hay otras más altas, con más detalle, pero sí tiene absolutamente todas las características del sistema constructivo que se usaba en ese entonces, que fue muy innovador para ese momento. Sí. O sea, el hacer los arcos apuntados era para tener unas ventanas más grandes y poder recibir más luz. El tener toda estructura de piedra y tener unas columnas que se llaman arbotantes, que están separadas del muro, era para recibir toda la carga del techo, que tiene, pues está muy pesada, y para que no se
abran los muros, ¿verdad? Pues se utilizaban estas columnas por separado. Es representativa, tiene todos los elementos de una ¿En México catedral gótica. hay edificios Sí, con este tipo de arquitectura? Bueno, no, porque estamos hablando de 1100, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la Edad pero que Media. se haya replicado Cuando llegaron, posteriormente. los españoles a México, ya estábamos más bien en el barroco. Sí. Sin embargo, sí hay iglesias con una disposición de cruz latina que tiene la planta arquitectónica, los elementos de la nave principal, las naves laterales, el transepto, todos los elementos arquitectónicos. Sí hay muchas iglesias en todo México, ¿no? Pero ya con un estilo un poco diferente, más rebuscado, de hecho, más exagerado. Dice el arquitecto Sergio Saldívar, si bien la estructura no colapsó, el incendio habría arrasado con pinturas y esculturas, además de documentos. Bueno, es muy probable, claro que sí. Ahorita no tengo yo los últimos datos. Sí deben haber salvado muchas cosas. Sin embargo, era un edificio que estaba lleno de información. La ventaja que yo veo es que ahorita, hace muchos años, empezó la documentación de todos estos edificios. Entonces, todo se ha digitalizado. Incluso se tienen, pues, con un escáner, ¿no? Que es con láser. Si se pretendiera reconstruir, se tienen todos los datos para volverse a construir tal como estaba. Los documentos, las obras de arte, sí habrá que ver pues qué estaba en ese momento y si todo estaba documentado. Eso pues se ha dado, son accidentes, ¿no? Si nosotros quisiéramos que nuestras obras duraran toda la vida, lo importante ahorita con toda la tecnología que tenemos es revisar qué quedó. Probablemente había mucha información, si había documentos, o sea, en papel, deben haber sido digitalizados ya hace algunos años. Yo esperaría eso, ¿no? Sí, estoy viendo aquí una declaración de un arquitecto de apellido Delgado, Raúl Delgado, quien fue director de sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura Federal. Dice que el uso de agua para apagar un incendio entraña riesgo de colapso de la estructura. El cambio drástico de las temperaturas de caliente a un sorpresivo y brusco enfriamiento craquela y colapsa los bloques de piedra de la edificación porque les modifica su estructura molecular interna. Ayer una nota del diario El País advertía sobre el riesgo de colapso ante el uso del agua, que harían más pesadas las piedras. Refería al incendio de la Catedral de León en 1966, cuando se evitó su uso y se dejó arder la piedra y la madera, salvando la estructura. Bueno, son... Sí, yo creo que eso ya se tiene mucho conocimiento, ¿no? De cómo, cuál es el mejor método para salvar en estos casos. Sí, por eso yo estoy segura que en Francia nunca se pensó, ¿no? en utilizar el agua. Sí, ya tenía un incendio anterior, ajá, ¿no? Sí, ya había habido un incendio anterior. Y sí, yo creo que aunque, o sea, esos inmediatamente, ¿no? Que dicen que el presidente de Estados Unidos dijo, ay, pero ¿qué les pasa, verdad? ¿Por qué no usan los helicópteros con agua? Pues porque es gente que es experta y sabe cómo conservar, ¿no? los edificios. Ahora resulta que Donald Trump salió bombero o experto en apagar incendios en monumentos históricos. Estamos platicando con Alejandra Moreno Peña, coordinadora, directora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. ¿Qué obras de arte había dentro o hay dentro de Notre Dame? Bueno, estaba la famosa Virgen María, ¿no? Que es con el niño, que es la Virgen de Notre Dame. Es una, bueno, hay muchas esculturas, pero estaba llena también de el retablo, incluso del altar. Yo recuerdo también había, como últimamente estaba la campaña, ¿no? Para precisamente obtener recursos para restaurar la iglesia, pues te daban toda la explicación de toda la historia, había maquetas, está la nave principal, luego las naves laterales, y a todo alrededor están llenos de capillas para que la gente pueda llegar a rezar, a hacer un ofrecimiento, y todas las capillas tenían, por supuesto, sus esculturas o sus pinturas dedicadas a los santos, a la Virgen María. Sí. Estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe también, y
y sí, espero que todo eso se haya podido salvar. Dice la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que la corona de espinas, Ajá, la túnica de San sí. Luis y varias otras obras se rescataron a tiempo. Ajá, sí, porque yo creo que eso se había sacado desde los trabajos, ¿no?, de restauración. Todas estas reliquias, pues estamos hablando de la Edad Media, cuando la gente empezó a viajar, a hacer peregrinaciones a todo alrededor de Europa, a visitar las diferentes iglesias. Bueno, los primeros lugares a los que se hizo peregrinación fue a los lugares santos, donde vivió Jesús. Entonces, una vez que se rescataban, por ejemplo, esta corona de espinas, la Santa Cruz, se dividían, incluso los santos, ¿no? Se dividían en pedacitos para que muchas de las iglesias tuvieran una reliquia y la gente quisiera ir a visitar esos lugares, ¿no? Porque eran peregrinaciones, eran ir a recorrer y a ver y a tocar y a rezar, ¿no? Sí. Es muy, muy importante para la religión, ¿no? Y uno de los personajes alrededor de la Catedral de Notre Dame es Quasimodo, ¿no? Ajá, el famoso jorobado que es de la novela de Víctor Hugo. Eso fue ya también en el siglo XIX, o sea, es importante cómo estos edificios o estas obras de arte nos cuentan historias, y a nosotros, bueno, a la gente nos gusta que nos cuenten historias. Probablemente estaba ya, de hecho, en este momento, un poco olvidado, a lo mejor descuidado, y el tener una novela que los parisinos pues los hace otra vez reencontrarse con estos espacios importantes para ellos. De hecho, pues la iglesia es para todo el mundo, es un lugar abierto que se puede visitar y no te cobraban, claro. Pues te venden un rosario, ¿verdad? Te venden algo para que apoyes, pero no es obligatorio de ninguna manera. Y yo creo que ese es el valor que tienen estas obras que son patrimonio, que tú las sientes que son parte tuya, son parte de tu historia y las tienes que cuidar. Cada lugar tendrá sus edificios y sus obras importantes, ¿no? Que debamos ser responsables de cuidarlos para que nos duren pues el mayor tiempo Por lo posible. pronto, el esposo de Salma Hayek, el empresario esposo de Salma Hayek, anunció una ayuda de 100 millones de euros para la restauración. Sí. Se llama François Henry Pinault. Ajá. Sí. Y hay otro multimillonario francés que también ya ofreció otros 200 millones de euros. Sí. Entonces, sí me pregunto yo, bueno, tenía que suceder esta desgracia para que sí se ofrezcan esas cantidades, siendo que ya la restauración llevaba años pues en marcha y estaban pidiendo y no recibían los recursos que necesitaban. Qué bueno. Es un buen ofrecimiento y espero que se utilice bien. El esposo de Salma Hayek es un gran coleccionista de arte, o sea, es uno de los más importantes a nivel mundial. Entonces creo que es algo que a él le interesa como francés, por supuesto, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra Muchas Moreno gracias. Peña, directora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, al contrario. Que le vaya